Hola a todos, hoy día vamos a aprender a configurar este reloj GM2100. Es muy bonito, estos detalles de la correa es muy original y en el fondo vemos en los marcadores de las horas tienen unos surcos muy delineados, muy interesantes. El fondo negro, las manecillas doradas, dando un gran contraste en este reloj, un reloj muy elegante. Lo primero que tenemos que saber es que al entrar a cualquier configuración, las manecillas van a posicionarse de una manera que veamos el digital totalmente limpio. ¿Ves acá cómo va parpadeando HND? HND significa hand, de manecillas. Vamos a salir de aquí y vamos a hacerlo manualmente para mostrarte que en cualquier modo que estemos, apretamos este botón y los dos juntos, y las manecillas van a posicionarse. Obviamente no es la hora real aquí, por lo que siempre lo podremos verificar si es que parpadea HND. Listo. Bueno, salimos de ahí. Aquí Mode. Con Mode salimos. Y ahora vamos a ver los modos. Este es el modo principal, el modo hora. ¿Y cómo llegamos acá? Mantenemos apretado unos segundos Mode. Aparecerá Time y después de 2 pitidos sueltas. De esta forma nos cercioramos que estamos en este modo hora, aún las manecillas estén desincronizadas o todo esté desincronizado. Ahora vamos a WT, hora mundial. Y con este botón vamos a ir cambiando las horas, las ciudades y sus correspondientes horas de cada ciudad. Por ejemplo, Lisboa, pero lo vamos a ver en el digital solamente. 10:53, Londres. Y con Adjust lo vamos a ver en números. Este modo es para saber específicamente la hora en cada ciudad mundial, solamente digital, pero las manecillas nos dirán siempre la hora local, la hora donde estás, donde estamos nosotros, y en cualquier modo que estemos, estas manecillas no van a cambiar de horario, a menos que entres a la configuración y pongas otra hora. Vamos al modo cronómetro. Con Start iniciamos, y con ese mismo botón también paramos, y con Adjust reseteamos. Pero también tenemos esta otra función, ir haciendo paradas con este botón, nos va a indicar SPL. Interiormente el cronómetro seguirá avanzando, anotar las paradas de cada corredor. Aunque no creo que utilices mucho el cronómetro con un reloj elegante, pero te puede sacar de apuros. Para anotar la última parada con este botón, y lo veremos con Adjust. Y para resetear, otra vez apretamos Adjust. Muy bien, entonces tenemos otro modo, el temporizador. Por defecto va a comenzar en 10 minutos y con Start iniciamos. Y recordar que el temporizador va en forma descendente y cuando llega a 0 suena una alarma. Paramos, reseteamos. Entramos a configuración manteniendo varios segundos Adjust y ahora lo ponemos en 0. De esta manera este temporizador demorará 24 horas en terminar, lo cual es el máximo de tiempo que le puedes dar al temporizador. Listo, tenemos alarmas, todas estas alarmas, 5 alarmas simples y una alarma llamada SIG, que al activarlo nos va a sonar cada vez que lleguemos a una hora en punto. A las 5 suena, a las 6 suena, así, etc. Para activarlo o desactivarlo con Adjust. Y para configurar cada alarma, lo mismo de siempre, mantenemos apretado Adjust y el parpadeo de los números nos dirá que podemos editarlos. Con los botones de la derecha los modificamos. Para configurar la hora hacemos lo siguiente. Cerciórate de que estés en modo hora. Mantenemos apretado Adjust hasta que suene un pitido. Y como estamos en Lima, Perú, nuestra localidad es GMT-5, lo cual elegimos New York
como hora local. Si aprietas cada vez va a salir por pasos cada ciudad, por lo que mejor mantenemos apretado uno de estos botones de la derecha para avanzar mucho más rápido. Ya está, New York, listo. Y ahora seguimos con la configuración con Mode. Ahora nos sale Off. ¿Esto qué significa? Esta es la hora de verano. Si tu país admite la hora de verano, lo activas. Y justo va a parpadear donde dice DST, indicándonos esa función, hora de verano. Formato 12 horas o 24 horas. Vamos a ponerle 24 horas. Y acá ya podemos configurar manualmente la hora. Ya hemos configurado la hora en la ciudad que nos correspondería, en este caso New York para Lima, Perú. Pero si aún así no es la hora real, entonces acá lo puedes editar manualmente. Esa es la recomendación que doy, que la configuración manual sea el segundo paso si es que al configurar la hora local no es la real. Acá tenemos el año. Y este es el mes y día. 9 de diciembre. Key es sonido de botones. Y esta es la duración de la luz. Yo siempre lo pongo en 3 segundos, porque un segundo es muy poco. Y finalmente apretamos una sola vez Adjust para terminar la configuración. Muchos usuarios me han preguntado sobre esta manecilla de la izquierda, para qué es y cómo se mueve. Esta manecilla nos va a indicar los días de la semana. Tenemos así, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero ¿cómo la podemos modificar? En realidad no se modifica. Esto va de acuerdo a las manecillas de la hora, a las manecillas principales. Por ejemplo, vamos a poner a las 11:59 de la noche, faltando un minuto para que sea el día siguiente. A ver, vamos a ver. Con este botón Start podremos cambiar de fecha a hora y viceversa en la ventana digital, siempre y cuando estemos en el modo hora. Y la manecilla del día en ese preciso momento cambió al día siguiente, en el mismo instante. Sincronización de manecillas. Primero cerciórate que estés en modo hora local. Vamos a sincronizarlas. Las manecillas de la hora podemos saber que están desincronizadas porque el digital nos dice una hora distinta a la de las manecillas. Pero esta manecilla del día no podemos saber. Nos podríamos confundir acerca del día. Entonces, para entrar a la configuración de sincronización, mantenemos apretado este botón Adjust hasta que veamos HZ y después Sub. Recién ahí lo soltamos. Primero vamos a sincronizar esta manecilla chiquita, la de los días. Para que esté bien sincronizada debe estar en la posición del domingo, en SU, Sunday. Con este botón vamos a avanzar y si lo mantenemos apretado va más rápido. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos por las manecillas de la hora. Debe de estar en 000, ahí las posicionaremos. Con los mismos botones de la derecha moveremos las manecillas, al igual que hicimos con la manecilla pequeña Sub. Y para terminar aprieto y suelto Adjust. Y a esperar nomás. Listo, ya están sincronizadas. Si te ha ayudado este video no te olvides de darle pulgar arriba para apoyar este canal. Y gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo.